El 14 de mayo, una fecha que ahora debe grabarse a fuego en la mitología del béisbol japonés, no comenzó como una epopeya, sino como una ejecución lenta bajo el opresivo cielo de un domingo que amenazaba con la resignación. La pregunta que flotaba sobre el Tokyo Dome, densa como la humedad preveraniega, era esta: ¿qué convierte a un jugador caído en un héroe redentor? El Chunichi Dragons, liderado por el fenómeno Takahashi Hiroto, había llegado para responder: la ineficiencia. En la primera entrada, los Dragons se pusieron arriba. Luego, en la segunda, el golpe de gracia inicial. Shuhei Takahashi bateaba un jonrón de 2 carreras, dejando el marcador 3-0. Esto no era un partido, era una declaración de intenciones. El montículo era de Takahashi Hiroto. Un muro de 155 kilómetros por hora que, en ese momento, parecía impenetrable para la ofensiva de los Kyojin. En las primeras 4 entradas, Takahashi dominó con una serenidad estadística, logrando ponches consecutivos contra bateadores de poder como Okamoto y Nakata Show. No se trata solo de la velocidad, murmuraría después el analista de picheo Ryuji Kato, con esa voz áspera que solo la experiencia otorga. Takahashi llegó a este juego con un ERA de 1.85 contra los Giants, y su slider, con una ruptura vertical de 42 centímetros, es un arma ilegal. Los Giants estaban bateando por reflejo, no por estrategia. Era 4-0 en la quinta entrada, y la moral estaba pulverizada. Pero el béisbol, como la vida, rara vez obedece a las estadísticas frías. Lo que comenzó como un monólogo de picheo se transformó lentamente en un dueto de ataque, impulsado por una figura que operaba en la sombra de la atención mediática: Jesús Polanco. En la quinta, luego en la sexta, Polanco comenzó su danza macabra contra Takahashi. El dominicano no solo estaba conectando, estaba aniquilando la pelota. Su octavo imparable consecutivo fue un láser al jardín derecho. La consistencia era inhumana. Su velocidad de salida promedio en esa racha fue de 109 millas por hora, revelaría Kato, intentando inyectar lógica al caos. Esto no es suerte, es un estado de trance mecánico. Cuando Polanco consiguió su 9º hit consecutivo, superando la barrera de las 8 apariciones históricas de bateo con hit, la multitud se encendió. El marcador se acercaba, 4-2, 4-3, y la salida de Takahashi Hiroto, después de 80 lanzamientos, fue tanto un alivio como una señal de peligro. El bullpen de Chunichi era robusto. El partido entró en una fase de guerra de trincheras, hasta que, milagrosamente, los Giants se encontraban con el marcador 7-6 en contra, entrando en la 9ª entrada. Era un déficit de 1 carrera, pero la presión era asfixiante. La 9ª. Este es el momento donde la narrativa se bifurca. Si el juego es una obra de teatro, el dramaturgo decidió introducir un giro cruel. El cerrador de los Giants, Scott de la Rosa, un bastión de seguridad, tuvo problemas de control, lo que permitió que Chunichi ampliara la ventaja. Esto parecía ser el clavo en el ataúd. Pero no. La ofensiva de los Giants, mordiendo el polvo, llenó las bases contra la profundidad del bullpen de los Dragons. El marcador, 7-6. 2 outs, bases llenas. La presión no era solo por empatar, era por la victoria. Y en el plato, con el peso de 3,000 aficionados, de la historia de la franquicia, y, lo más importante, de su propia turbulenta carrera, estaba Nakata Show. Nakata, muchos lo habían descartado. Es un bateador de otro tiempo, decían los críticos. Demasiados ponches, ya no tiene la disciplina del contacto. Este era el contraargumento dominante. Y sin embargo, en ese momento congelado, con la cuenta 2-1, Nakata no estaba pensando en su promedio. Estaba pensando en la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo tras la debacle de la temporada anterior. El manager Harada, con los ojos fijos desde el dugout, sabía que esto era más que un turno al bate.
Si hubiéramos fallado aquí, diría Harada más tarde, con la voz aún rasposa, la sombra de la duda habría caído sobre todo el equipo. Nakata no solo bateaba por él, bateaba para exorcizar demonios de todo el vestuario. El lanzador, bajo una presión inimaginable, lanzó una curva que se quedó colgando. Un error que en las grandes ligas de Japón cuesta partidos. Cuesta carreras históricas. La conexión. El sonido fue una sinfonía de violencia contenida. Un crack que perforó el silencio nervioso. La pelota se elevó. Una esfera blanca que cortaba la luz artificial. Una trayectoria que no dejaba lugar a dudas. No fue un jonrón justo. Fue un jonrón con bases llenas. Un grand slam en la parte baja de la novena, la reversión, la victoria. 7-10. El estadio estalló en un rugido primordial. La cámara enfocó a Nakata, ya no el bateador en crisis, sino el héroe inesperado, cuyo momento de gloria había redefinido la palabra redención. El misterio con el que comenzamos, ¿qué define al héroe?, se resolvía con la imagen de Nakata, bañado en la luz de los reflectores. El héroe no es el que siempre triunfa. Es el que, después de caer y ser dado por muerto, acepta el peso absoluto de un fracaso potencial y aún así se atreve a balancear el bate. Polanco había encendido la chispa con su racha histórica, demostrando la excelencia mecánica. Pero fue Nakata, el hombre imperfecto, el que ofreció el clímax emocional. Esa es la esencia del béisbol japonés. No solo la perfección técnica de un Takahashi Hiroto o la consistencia de un Polanco, sino la profunda, casi dolorosa, humanidad de un Nakata Sho, encontrando la gloria cuando la esperanza era matemáticamente inexistente. El 14 de mayo, los Giants no solo ganaron un partido, ganaron una narrativa.